Bueno, entonces dejamos a la palabra del padre Gustavo que nos ilumine sobre su experiencia y la realidad, ¿eh?, en este tema de la transgresión de lo sagrado. Padre Gustavo, por favor. Muchas gracias, Marina, por la invitación a participar de este ciclo de charlas que verdaderamente me siento honrado y, bueno, justamente también recién veía personas amigas con las que he trabajado, así que un gusto poder compartir estas reflexiones que ciertamente me sorprendió el título, La transgresión de lo sagrado. Tuve que pensar bastante acerca de cómo abordar esta idea de la transgresión de lo sagrado. Y quisiera empezar eh, con una aproximación a la noción de sagrado, ¿no? Sagrado lo encontramos en latín sacros, justamente en el lápiz níger, allí en el antiguo santuario del Foro Romano, esta inscripción donde se considera que Rómulo fundó Roma como algo justamente importante, ¿no? Y esta raíz sac está compartida no solamente por el latín, sino también por el griego y también en el idioma de los hititas, ¿no? Y junto con otras culturas, en la noción de lo sagrado, ya sea en Sumer, en Babilonia, ¿de qué nos está hablando algo sagrado? Algo majestuoso, algo grande, algo elevado, fuerte, sabio, inteligente, que posee una perfección espiritual, una perfección moral, que es trascendente, que es puro, que es capaz de ordenar. Es decir, todas estas características, estas notas, hablan justamente de lo que es sagrado, de quién es sagrado, ¿no? Esto está en todas las culturas que acá menciono, ¿no? También, por supuesto, están los ídolos, ¿no? Aquello que eh, es un sagrado anónimo, algo convertido en absoluto por el hombre, ¿no? Eh, Aquello que detenta alguna de esas características que yo decía, pero que se ha manifestado como un absoluto, ¿no? Como algo importantísimo para la vida del ser humano. Nosotros tenemos que considerar que respecto a lo sagrado en nuestro país, en la Argentina, según una encuesta internacional de valores, Voices, de Marita Carballo, en el 2017 el 70% de los argentinos se consideraba religioso, el 20% no religioso y el 5% ateo, ¿no? Hay que considerar que esto es anterior a la pandemia, ¿no? Pero vemos una gran proporción de la población argentina que se considera en relación con lo sagrado, ¿no? En relación con algo trascendente. Y Octavio Paz, este escritor, pensador latinoamericano, nos deja esta reflexión. Dios existe y si no existe, debería existir. Existe en cada uno de nosotros como aspiración, como necesidad y también como último fondo intocable de nuestro ser. Entonces nos habla justamente este escritor de este trasfondo misterioso que nos referencia a lo sagrado, al que llamamos Dios. Por supuesto, las religiones monoteístas también tienen una concepción de lo sagrado, ¿no? Para Israel, lo sagrado se pone en relación con Yahvé, con el Dios que se reveló a Abraham, pero que le dio su nombre a Moisés. También se referencia con el culto, ¿no? Sagrado es el culto, sagrado es también el pueblo elegido, y sagrada es la palabra de Dios, ¿no? Es decir, tienen estas referencias justamente a la divinidad. En el Islam, entonces,
nosotros descubrimos que lo sagrado está considerado como aquello que se pone aparte, a disposición de la voluntad divina, ¿no? La voluntad divina y la trascendencia absoluta de Dios son las que gobiernan lo sagrado, ¿no? Gobiernan esto que es intocable, que es fundamental. En el cristianismo, justamente agios, ¿no?, en griego, nos habla de la esencia de Dios, ¿no? Sagrada es la esencia de Dios, la más profunda intimidad de Dios. Es la causa de la unidad entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Es la base de la santificación de los fieles. Y por último, Jesús es santo, ¿no? Él que es el Hijo Divino es el Santo de Dios. Por lo tanto, Jesús, este hombre, también es sagrado, ¿no? Es alguien que nos manifiesta lo sagrado. Ahora, ¿cuándo una persona se torna religiosa, ¿no? ¿Cuándo una persona empieza a creer en algo más de lo que ve, de lo que toca, de lo que oye? Cuando descubre lo sagrado, porque eso que es trascendente, inmaterial, se manifiesta y mediante este descubrimiento el ser humano alcanza la certeza de que hay una realidad y que existe más allá de este mundo, ¿no? Ahí es cuando nosotros justamente nos transformamos en personas religiosas, porque tenemos una experiencia, caemos en la cuenta, somos, podríamos decir en un lenguaje psicológico, intervenidos. Hay una intervención divina sobre nosotros y uno dice, no estoy solo, ¿no? No estoy aislado, no soy solo lo que veo, lo que toco, lo que escucho, sino que hay algo más, hay una realidad trascendente. Entonces, con estas nociones de lo sagrado, vamos acercándonos a lo que después voy a plantear. Cuando hablamos de transgresión, ¿no? Transgresión, bueno, puede tener justamente el significado de quebrantar, de actuar en contra de una costumbre, pero nosotros vamos a tomar otra acepción, que es la de traspasar, ¿no? Del verbo transgredior, que es traspasar, ir más allá, ¿no? Que por supuesto es una transgresión, ¿no? Significa pasar el límite, ¿no? Significa pasar, sí, la limitación que uno pensaba, transgredir. En el Antiguo Testamento nosotros vemos la transgresión de Dios, empezamos a ver la transgresión de Dios. En primer lugar, con la experiencia que tiene Moisés en el libro del Éxodo, según nos narra, cuando ve ese milagro de la zarza que arde en el desierto y no se consume, Moisés se acerca y escucha una voz que le dice, quítate las sandalias porque estás pisando suelo sagrado. Es decir, el trascendente, el que lo ha llamado a Moisés a través de ese acontecimiento, es el que ahora está presente en el suelo, ¿no? No solamente en el suelo, sino que en la historia. Porque cuando Moisés le pregunta, ¿quién sos? ¿Quién eres? Vos que me hablás, él dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Lo refiere a los patriarcas. Por lo tanto, Dios no solamente interviene en ese momento, sino que le está haciendo referencia al pasado. Dios intervino en la historia y es el Dios de los patriarcas. Y por último, cuando Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Cuando vaya a mis hermanos a decirles que me envía, ¿quién me envía? Y entonces Dios le revela su nombre, le dice Yahvé, que es una transgresión, porque ustedes saben que en la antigüedad el nombre no se daba porque se consideraba que dando el nombre se podía manipular. El nombre se ocultaba, el nombre no se decía. Justamente aquí,
Dios, al darle su nombre, está haciendo algo impensado para el ser humano, ¿no? Está dándole a conocer su intimidad. Yo soy Yahvé, el Dios que era, el que soy y el que seré, ¿no? Es decir, le está revelando a Moisés esta intimidad y ya este Dios sigue pasando, ¿no? Traspasando los límites. No solamente eso, sino que una vez que el pueblo ha salido de Egipto, le da la ley, según nos dice el libro del Éxodo, es decir, le comunica su sabiduría. De hecho, Israel va a decir, ¿qué pueblo tiene los dioses tan cercanos como nosotros tenemos al Señor, ¿no? A Yahvé? Nos habla de una cercanía que está dada por la sabiduría que Dios le da al pueblo a través del Decálogo. Y cuando el pueblo peca, va contra la ley, Dios transgrede mostrándose bondadoso y compasivo. Dios, dice el texto ahí de Éxodo 34, 6, 7, castigo hasta la tercera y cuarta generación, pero mantengo mi fidelidad y bondad por siempre. Por 1000 generaciones, dirá en otro texto del Antiguo Testamento. Es decir, que para el Dios del Antiguo Testamento sí hay una sanción, pero es mucho más grande su bondad y misericordia, su compasión. Algo que verdaderamente respecto a las divinidades que tenían los pueblos vecinos es impensado. Los dioses eran celosos, pedían el sacrificio de los hijos. Justamente ya lo vemos en Abraham, ¿no? Abraham, según dicen algunos estudios, seguía las costumbres de los pueblos en entregar a su hijo Isaac en sacrificio. Y Dios le dice, no, yo no soy ese Dios que quiero. Y mirando toda la historia de la salvación, no es el Dios que nos pide hijos, sino el Dios que nos da a su hijo, como veremos más adelante, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros nos hemos acostumbrado quizás a este relato, ¿eh? a esta historia, pero es algo verdaderamente que transgrede, que es novedoso, ¿no? En el Nuevo Testamento, esta transgresión de Dios todavía se hace más fuerte, más llamativa, porque en la encarnación no solamente Dios nos dirige la palabra, sino que Dios se hace hombre, asume nuestra humanidad. La palabra se hace carne, pone su carpa entre las nuestras. Entonces, hay ahí una transgresión de Dios, va más allá de lo que nosotros pensamos. También lo vemos esto justamente en Jesús, en la vida pública de Jesús. Jesús se acerca a los leprosos y los toca. Jesús cura en sábado. Jesús dice, aquí hay alguien que es más grande que el templo. Cuando el templo para Israel era una institución sacratísima, importantísima en su vida, en su religiosidad, en su cultura. Y Jesús no viene a abolir lo anterior, sino a darle plenitud. Es decir, la transgresión de Dios no viene a anular lo anterior, a cambiar absolutamente, radicalmente lo anterior, sino que como el mismo Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, ¿no? Es a un crecimiento. Por eso también nosotros descubrimos que en este camino no solamente Jesús se hace hombre, sino que asume él, siendo hijo de Dios, la condición de siervo, de servidor, de aquel que se pone como esclavo para rescatar, aquel que se pone a lavar los pies de los discípulos. Por algo Simón Pedro, en esa noche de la última cena, le dice, vos no me vas a lavar los pies a mí. Es inimaginable. Y Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, no podrás tener parte conmigo. Es decir, el Señor, el Dios, transgrede haciéndose siervo,
con la resurrección y la ascensión, este hombre se hace más fuerte que la muerte y traspasa los límites de este mundo, accediendo a la presencia del Padre con la ascensión. Entonces acá también vemos no solamente una transgresión desde mi punto de vista de Dios hacia el hombre, sino que esa transgresión de Dios hacia nosotros nos hace a nosotros también traspasar las fronteras que nosotros tenemos. La muerte es un muro, es un límite. Y Jesús, hombre y Dios, traspasa eso y sube a la casa del Padre, va a la presencia del Padre. Y no solamente esto, sino que envía al Espíritu Santo, como lo había prometido, para divinizar al ser humano, para darle al ser humano, a la mujer y al varón, la capacidad de ser santos, como había sido el proyecto inicial de Dios. Ya en el libro del Levítico 19:2 dice, serán santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y al final de las bienaventuranzas, Mateo 5:48, Jesús dice, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Y esta será justamente la convicción que van a tener los cristianos. En la primera carta del apóstol San Juan dice, desde ahora somos hijos de Dios. Es decir, hay una divinización del ser humano. Y desde ahora somos hijos de Dios, responde a un deseo que nosotros tenemos. Nosotros queremos ser como Dios. Nosotros queremos, aún reconociéndonos humanos, queremos participar de la condición divina. No queremos morir, queremos ser sabios, queremos ser libres. Justamente cuando la tentación viene a Adán y a Eva, es por la promesa de serán como dioses. Toca ahí la tentación, ese deseo, esa aspiración. Y esto está siempre, siempre está en nosotros. Quizás hoy en día, cuando hablamos de transhumanismo, hablamos de permanecer vivos aún después de nuestra ida natural, está en el fondo este deseo, ¿no? Ser como dioses. Pero claro, nosotros lo recibimos como cristianos por don, por gracia, no por autoapropiación, no porque he ido a luchar con los dioses y les arrebaté el fuego de la divinidad, sino porque soy depositario de este don. Y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es, dice como en la primera carta de Juan. Entonces fíjense esta transgresión que va desde Dios hacia el hombre y desde el hombre hacia Dios. Nosotros, que ya ahora somos divinizados, un día participaremos de la condición divina y no sabemos lo que seremos totalmente. Apenas vislumbramos, apenas balbuceamos esta realidad. Pero claro, en medio de esto viene la crisis que acontece globalmente a todos. Aparece la enfermedad, que parecía algo que habíamos vencido, algo que estaba puesto de lado. Aparece la muerte de un modo masivo y como un riesgo, algo que gran parte del mundo no quiere ver, no quiere hablar, no quiere considerar. Aparece una discontinuidad en la vida que llevábamos. No es posible viajar libremente, no es posible programar como lo hacíamos antes. Y entonces podríamos decir, según la carta a los Efesios, que estábamos como los paganos. ¿Qué dice San Pablo o el autor de la carta a los Efesios? Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿no? La crisis nos lleva a esto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y ahí aparece la sensación del nihilismo, la nada. No importa, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Hacé hoy todo
porque todo se termina, todo es efímero, todo es fugaz. La enfermedad y la muerte tocan y no sabemos, te puede tocar ahora. ¿eh? Justamente el nihilismo, ¿qué podemos decir del nihilismo? Y podemos considerar que el nihilismo es una herida, ¿no?, de parte de Occidente, ¿no? Que toca a muchos jóvenes, a muchos adultos, incluso a personas mayores, ¿no? La nada. Es una herida la del nihilismo. Quizás es fruto del dinamismo desmesurado, de expansión, ¿no?, de la extensión ilimitada de poder. Eso que decía Marina, que comenzó con la modernidad y de pensar en el eterno progreso y de pensar en dominar y en pensar en ser señor, bueno, resulta que un día eso produjo efectos que van contra nosotros mismos. Produjo efectos que dañan nuestra humanidad. También nos damos cuenta que el nihilismo puede ser provocado por el paradigma tecnocrático, ¿no? El paradigma tecnocrático está marcado por la eficacia, la eficiencia, y nos hemos dado cuenta, después de este año largo y medio largo, y claro que las pantallas no nos alcanzan para vivir, que la comunicación es más profunda que vernos en un rectángulo, que necesitamos otro tipo de vinculación, porque así nos sentimos mal, incompletos, insatisfechos, extrañamos, todos extrañamos, incluso los niños, los jóvenes, ¿no? Entonces, justamente el paradigma tecnocrático no podemos tenerlo como absoluto de nuestra cultura, de nuestra civilización. No podemos dejar de valorar y agradecer todo el progreso técnico por el cual nos estamos comunicando, pero nuestra vida ha asumido la tecnología como paradigma, un paradigma homogéneo y unidimensional, ¿no? Es decir, todo pasa por acá, y si no pasa por acá, no sirve. Y nos damos cuenta por nuestra experiencia que no todo pasa por acá. No todo pasa por la tecnología, no todo pasa por la ciencia, hay algo más en el corazón humano. Por eso, el paradigma tecnocrático no puede ser un paradigma de comprensión, ¿no? No puede ser algo que sea nuestro absoluto. Esto lastima la humanidad, ¿no?, del ser humano, lastima lo humano. ¿Por qué? Porque nosotros nos descubrimos que somos seres en relación, somos sustancias relacionadas, somos relaciones sustanciales y nos planificamos en la medida en que nos relacionamos, que nos comunicamos, que experimentamos justamente ese vínculo. Por eso la crisis nos lleva justamente a la ausencia, a la soledad, al aislamiento, a la ausencia del humano y también a la ausencia de Dios. Porque quizás la consideración de Dios como un objeto, como algo a estudiar, que comenzó allí en la Baja Edad Media, nos ha sacado del Dios de la alianza, del Dios del amor, del Dios que se vincula. Y entonces nos hemos quedado con un Dios racional que no conquistó nuestro corazón, que no manifestó su cercanía, como hemos intentado decir, desde la Sagrada Escritura. Nos hemos quedado con un Dios pensado, pero ni conocido ni amado desde la experiencia, desde el vínculo. Y entonces, esto también nos ha llevado a que a veces ni hay autoconocimiento, ni hay conocimiento del otro, solo conocemos cosas. Y esto también se ha trasladado a veces al conocimiento personal. Uno conoce lo de afuera, pero no lo más profundo, lo interior. Por eso el Papa Francisco, en esa locución que hizo el año pasado en la Plaza de San Pedro, en ese momento extraordinario de oración por la pandemia, nos decía:
Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas nieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Frente a esta crisis, también vemos que Francisco, ya en la encíclica Laudato Si, se refiere a esto que decía antes. La humanidad posmoderna no encontró una nueva comprensión de sí misma que pueda orientarla, y esta falta de identidad se vive con angustia. Y otro pensador nuestro, Enrique Valiente Noalles, afirmaba que el momento actual del mundo podía caracterizarse como una época de errancia, incertidumbre y penuria espiritual. Sucede como si el hombre contemporáneo hubiese perdido la versión original de sí mismo. Ante ello tiene la tentación de obturar la falta, de llenar el vacío de manera artificial, de lanzarse a generar un sustituto artificial de la especie por imposibilidad de metabolizar metafísicamente la época. ¿A qué obedece este afán de consumo, este afán de no hacer silencio, de estar continuamente viviendo en una eterna actividad, el workaholic, el no tener momentos de reflexión? Bueno, porque no quiero percibir eso. Y la pandemia nos puso frente a eso. Yo pienso que la pandemia nos puso frente a nuestra vida interior, a cada uno. ¿Qué llevas adentro? ¿La pasás bien con vos mismo? ¿O la pasás pésimo? ¿O no tenés nada? ¿Cómo mirás a los otros? Por eso, justamente, la crisis podemos superarla con una propuesta. A George Steiner le preguntaron: nosotros que vivimos en la era del epílogo sobre las ruinas de Auschwitz y del Gulag, ¿debemos reaprender a ser humanos? ¿Hay que inventar un nuevo humanismo? ¿Y qué responde él? El siglo que acaba de terminar, por el siglo XX, ha mostrado suficientemente que el modelo clásico de un humanismo capaz de resistir a la barbarie, al inhumano, gracias a una cierta cultura, a una cierta educación, a una cierta retórica, era ilusorio. He llegado a la intuición de que un humanismo sin fundamento teológico es demasiado frágil para satisfacer las necesidades humanas, para satisfacer a la razón misma. Es decir, él piensa un humanismo con fundamento teológico. Y Santiago Kovadlov afirmaba algo semejante. La dimensión de lo teológico no es una dimensión alternativa preexistente que volvería hoy a ganar actualidad. La pregunta por el hombre es la pregunta por el misterio del hombre, es decir, por lo que el hombre tiene de inconmensurable para sí mismo. Entonces hay justamente una necesidad de lo teológico, ¿no? De la noción que nos lleva al misterio, algo que está oculto y que se revela. Primera noción de misterio. Y algo que es inagotable. Segunda noción de misterio. Algo que no terminamos de decir, no terminamos de pensar, no terminamos de conocer, de amar. Por eso, ¿cuál es la novedad? La novedad es el advenimiento de nuestra divina humanidad. Es justamente acercarnos, como el buen samaritano se acercó a ese hombre herido, para decirle a nuestras hermanas y hermanos, heridos por el nihilismo, que hay algo nuevo, que está la posibilidad de algo nuevo, que existe una salida, que hay un camino luminoso. Y ese camino es la revelación de un Dios nuevo, no solamente para los que no conocen a Dios, los agnósticos, los ateos, sino incluso para nosotros mismos. El que cree que ya conoce a Dios
está lejos de Dios. Dios es siempre un misterio mayor. El Padre de Jesús es alguien a quien conocemos progresivamente. Yo puedo confesar cada domingo mi fe, recitando el credo, pero la comprensión de lo que digo va justamente profundizándose con el paso del tiempo, con las experiencias que voy viviendo. La paternidad de Dios, el Padre de Jesús, la voy renovando una y otra vez. Y conocer a Jesús es conocer a un Dios que no quiere ser Dios sin el ser humano. Es decir, es un Dios que quiere ser Dios junto con la mujer y el varón. Un Dios que se hace justamente amigo, cercano, socio. Un Dios que no quiere ser Dios de un modo aislado, encerrado, meramente trascendente, sino un Dios con nosotros. Un Dios que no quiere ser Dios sin ser humano. El Hijo quiso ser hombre y quiere ser Dios y quiere ser hombre. Jesús se anonada, se abaja, se encarna haciéndose hombre y nos revela un Dios cercano. Un Dios que no quiere ser Dios sin que el hombre sea Dios. Es decir, un Dios que no compite con nosotros, sino que nos invita justamente a compartir su condición, a elevarnos hacia Él. Un Dios que se abaja para levantarnos. Un Dios que no guarda su divinidad, sino que la comparte para llevarnos a su gloria. ¿Cómo accedemos nosotros a esta divinidad? Justamente las virtudes teologales son las que nos posibilitan encontrarnos con este Dios y hacer este itinerario, este camino que humaniza nuestra vida, que nos hace más plenamente mujeres y varones. Las virtudes teologales, que son un don de Dios, que San Juan de la Cruz justamente las ha desarrollado magníficamente, y que nos hablan justamente del poder aniquilante que tienen, porque las virtudes teologales van matando a lo viejo, a lo caduco, y nos van vivificando hacia lo nuevo, nos van haciendo renacer hacia lo alto, nos hacen desarrollar todos nuestros talentos. Por lo tanto, las virtudes teologales son las que van justamente siendo como la matriz de esta humanidad nueva y que nos da la posibilidad de la salida de la crisis. ¿Cómo entendemos la fe? La fe nos lleva a descubrirnos que soy un yo, pero que he sido convocado por un tú, que es el tú divino, que me ha llamado por mi nombre, que me ha dado la existencia, que me ha dado el don de vivir en este mundo. Y por lo tanto, me ha llamado para darme el don de la vida, el don del amor, en el que se celebra mi existencia. La fe me lleva a una existencia gozosa, porque descubro a un Dios que me quiere. Qué sanante, yo pienso, para cada uno de nosotros pensar que más allá de nuestros padres biológicos, detrás de cada uno de nosotros y detrás de cada ser humano, hay una voluntad divina que dijo: yo quiero que vos existas, quiero que seas, te quiero. Justamente hoy en el Evangelio, ¿no?, de San Bartolomé, cuando Natanael, Bartolomé, se siente mirado por Jesús, confiesa la fe, ¿no? Dice: ¿de dónde me conocés, Jesús? Que me decís que soy un israelita sin doblez. Y Jesús le dice: te vi debajo de la higuera antes que Felipe te hablara. Y Bartolomé se siente mirado y le dice: maestro, sos el rey de Israel, ¿no? Entonces, qué importante esta relación personal con Dios. Y fíjense que este decirle al Señor creo
vivo en vos, lleva también alegría a Dios. Porque dice el Evangelio, y es importante en este camino dejarnos guiar por el Evangelio, porque el Evangelio piensa y nos dice una palabra, que dice el Evangelio, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos. Si hablamos de alegría del cielo, hablamos de la alegría del Padre. El Padre que experimenta gozo porque alguien se acerca, porque alguien se hace próximo, se hace hijo suyo, se hace socio. No es ese Dios inmutable, omnipresente, omnisciente, el acto puro. No, es un Dios que experimenta alegría porque alguien descubre la vida, alguien descubre el don. Por eso purifica nuestra imagen de Dios. La fe, la esperanza y la caridad a lo largo de todo nuestro camino, nuestro itinerario, van derrumbando ídolos, porque yo no los quiero escandalizar, pero nosotros, la experiencia que cada uno de nosotros tiene de Dios es verdadera, pero no es plena. A lo largo de nuestra vida, Dios nos va derrumbando lo que no es Él. Son los momentos de noche oscura, de incertidumbres, de aridez, de contradicción. Y cuando uno pasa por esos fuegos, dice, ahora entiendo cómo sos, te entiendo mejor que hace un año atrás, pero tuve que pasar por esa matriz de fuego de purificación. Las virtudes teologales me van purificando, me van sacando lo que no es Dios y dejándome lo que es Dios. Por eso también la esperanza es una virtud que me habla justamente de un Dios que tiene la iniciativa creadora. Tengo esperanza porque este mundo no salió por el azar de la casualidad. No, hubo alguien que lo quiso, hubo alguien que lo llamó, hubo alguien que lo dotó. Y no solamente creadora, sino recreadora. También en Jesucristo, muerto y resucitado, está la posibilidad de restaurar la creación. Otros días me explicaba un hermano judío que ellos creen justamente que su trabajo es reparar la creación que ha sido dañada, ¿no? Entonces fíjense qué hermoso esto, ¿no? Esta idea de redención, de victoria del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte. Es un Dios que me da esperanza porque luchó por mí hasta dar la vida, para rescatarme del mal y de la muerte. Y entonces tengo esperanza. Sé que la muerte no es mi última morada, porque Él me va a decir, quiero que vos sigas existiendo, me va a seguir llamando por mi nombre. Es un Dios de la locura de amor que me llama amigo. Jesús dice, ya no los llamo servidores, yo los llamo amigos. Es una transgresión. Pasa, traspasa. ¿Cómo me vas a llamar amigo? Sí, la palabra hecha carne me llama amigo. Es un Dios que me crea en la esperanza porque es el Dios que me quiere tanto que dio todo para adquirirme. ¿Vieron como esas parábolas de la perla valiosa que encuentra alguien que coleccionaba perlas y va a vender todas para comprar esa? O el hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo y vende todo para comprar ese campo. Dios es ese buscador de perlas, es ese que encontró el tesoro en el campo, que dio todo para hacerme su hijo, su hermano, su casa, su templo. Es un Dios, en definitiva, que en Jesucristo resucitado me abre las posibilidades de la vida. Y por último, es un Dios que me da la virtud teologal del amor, que es el Dios de la comunión, ¿no? El Dios que empezó diciéndole a Moisés, yo soy, en Jesús, Mateo 28:20, dice, yo con ustedes soy hasta el fin del mundo. Muchas veces hemos escuchado, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y se puede traducir así, pero también se puede traducir,
yo soy con ustedes hasta el fin del mundo. No solamente estoy, sino que alcanzo mi plenitud con ustedes, no sin ustedes. Entonces esto nos habla justamente de una transgresión de Dios. Por eso, para ir redondeando, la transgresión de lo sagrado nos lleva a escuchar a Jesús en esto que debería causarnos estupor. Jesús dice, el que me ha visto al Padre. El que me ha visto conoce el misterio. El que me ha visto se aproxima a la verdad más profunda. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Hay una mutua implicancia. Dios y hombre, hombre y Dios. No solamente lo dice para él, sino que dice, mi Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él. Es decir, Dios mora en nosotros. Dios vive en nosotros, habita en nosotros. Experiencias que han tenido algunos místicos en su experiencia sensible, de encontrar, pienso en Santa Catalina de Siena, ahí en la celda interior. ¿Cómo se vive esto para mí hoy, la transgresión de lo sagrado? Es una invitación a amar a todos. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley, dice San Pablo en Romanos 13:8. Por lo tanto, imitar la transgresión de lo sagrado es vivir en el amor, vivir en lo que plantea Fratelli Tutti, la fraternidad y la amistad social. Y es lo que nos dice Jesús como criterio de discernimiento para ser discípulos suyos. Ámense como yo los he amado. Ahí van a reconocer que son mis discípulos. La transgresión de lo sagrado nos lleva justamente a vivir una vida nueva porque hemos nacido de Dios y conocemos a Dios. Y esto se manifiesta en el amor. Para mí hay dos claves hoy cómo vivir la transgresión de lo sagrado. Uno es Laudato Si, cuidar la casa común. Amo la creación, amo lo que me fue dado y amo a los que vienen detrás de mí y lo cuido para que lo tengan. No lo consumo yo, no lo agoto, no lo degrado, sino que lo cuido como un jardín. Es algo que me dio Dios y como un jardín lo hago más pleno. Y ahí se manifiesta el amor. Y por supuesto, en Fratelli Tutti, la importancia de la fraternidad y la amistad social, más allá de nuestros credos, de nuestras etnias, vivir en esta capacidad de fraternidad, de amistad. Yo, para terminar, me gustaría suscitar reflexiones, preguntas, diálogo. Bueno, ¿qué impacto en mí tiene justamente Laudato Si y Fratelli Tutti, ¿no? Siguiendo esta transgresión de lo sagrado de este Dios que se hace hombre para llevarme a su intimidad, para hacerme hermano de todos. ¿Qué provoca hoy en mí? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Cuáles son mis conversiones necesarias? ¿Cuáles son las renuncias que he de hacer? ¿Cuáles son los caminos que he de tomar? Muchas gracias. Bueno, interesante el tema, no sé si se escucha. Te escucha bien. Sí, interesante la perspectiva de la transgresión, porque eso nos da una salida. Tal vez nosotros como psicólogos estamos acostumbrados a verlo como algo negativo. Y yo me acuerdo que Manuel, hablando de la transgresión, en un momento determinado dijo, pero la transgresión es buena, porque el arte es parte de la transgresión. Y realmente traspolándolo, ¿no? Yo me quedé pensando en este tema de la transgresión y te agradezco todo este enfoque positivo que le diste,
porque para nosotros por deformación profesional es un sinónimo de que algo anda mal, de que algo está fuera de las reglas, de que algo no funciona bien. Y ahora percibiendo todo este planteo tuyo, digo, bueno, viva la transgresión. Gracias, Gustavo, por todo esto. Muchas gracias, Marina. Bueno, Dios le gusta, ¿no? Transgredir, le gusta. Y fíjense que los santos también, ¿no? A mí cuando decías la transgresión, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta miró con ojos transgresores para la cultura india a los hombres que morían en la calle y fue a hacerse próxima, ¿no? Y cuando dijeron no corresponde, bueno, para mí son hermanos, Claro. son mis hermanos. Y así uno puede decir, cada santo ha sido osado, audaz, ¿no? Ha llevado justamente el amor, como me dijo alguna vez alguien, los místicos son peligrosos, digamos, porque justamente, por supuesto que hay que discernir, no se trata de que todo el mundo, todo hay que discernir si es el Espíritu Santo o pájaros de colores, ¿no? Que uno tiene en la cabeza. Claro. Pero hay veces que sí, el Espíritu Santo ciertamente transgrede, digamos, que yo pienso, dicen que en la autobiografía de San Ignacio de Loyola, cuando le agarraban a algunos de sus hermanos, algunas partes las tacharon porque les parecía que era demasiado, ¿no? Que no era conveniente. Bueno, él, digamos, planteaba la verdad. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo ante todo me presento, soy María Marta Bianco, lo conozco Gustavo de la parroquia Santa Ana cuando él transitaba Villa del Parque, y de una experiencia transgresora que quería compartir, que a mí me fue muy significativa para mi vida. Después yo soy psicóloga, trabajo también en hospitales, coordinando un voluntariado de acompañamiento también. Y para mí la experiencia esta claramente, ¿no? De Fratelli Tutti, y que Gustavo también hacía referencia en cuanto a esto del amor y digamos, de la compasión, ¿no? Creo que también nos marca como terapeutas. A mí lo que me está, digamos, últimamente resonando es en los tratamientos. Por un lado, la necesidad que tiene el hombre actual y la mujer actual, las personas en realidad sufrientes o dolientes que nos vienen a consultar, de poder hacer un camino de profundización interior, más allá de los síntomas, ¿no? Yo últimamente lo que me estoy dando cuenta es esto, ¿no? De la propuesta que yo voy haciendo también como terapeuta es, más allá de curarte de la ansiedad o de tal o cual cuestión o de una depresión o de un síntoma de fobia o lo que fuese, si está dispuesto a hacer un camino interior hacia este autoconocimiento en donde, bueno, tarde o temprano se va a encontrar con la divinidad, ¿no? Y esto me resonaba mucho, ¿no? De las palabras que Gustavo iba hablando. Y cuando decía de la experiencia de él, yo viví una experiencia de acompañamiento muy fuerte con él cuando tuve una enfermedad y él venía todos los días a visitarme y a traerme la Eucaristía. Yo no podía ver porque estaba con los ojos tapados por una operación ocular. Y para mí esa experiencia de él, por eso estoy hoy acá en la charla, fue fundante para esta cuestión de el acompañamiento, ¿no? Como parte de este camino de la fraternidad, ¿no? A la que estamos llamados, ¿no? Como esta experiencia de la transgresión, y que creo que en este tiempo del mundo es fundamental, el poder acompañar, el poder estar desarrollando una cultura de la compasión y del acompañamiento, ¿no? Creo que a mí por lo menos la charla de hoy me resuena en esto, en transgredir, en esta cultura del acompañamiento
por ahí contraria que es una contracultura, porque todo el tiempo estamos como agrietándonos, fragmentándonos, profundizando las grietas y los muros, y bueno, y el acompañar me parece que es una de las transgresiones más fuertes. Así que bueno, gracias y quería expresar esto. Muchas gracias, María Marta. Me alegro de verte. Gracias. Mirá, tantos años, sí, qué lindo. Saludos. Gracias. Bueno, no sé si hay alguien más. María Laura está haciendo una pregunta. Que dice, si dos personas del mismo sexo que viven juntas están atravesando una enfermedad y muy angustiados, y como ministro quiero llevarles la comunión para llevarles a Jesús, ¿eso sería tremenda transgresión? Y bueno, Preguntan. ahí es algo que, digamos, a ver, en primer lugar, yo creo que hoy en día eh, es muy rica, justamente hay una declaración, ¿no? De hace ya algunos años, por lo que entiendo la pregunta, ¿no? Eh, de eh, el tratamiento, la aproximación a las personas homosexuales de la Santa Sede, y eso me parece que es un documento que debe nutrir justamente nuestra espiritualidad, nuestra fe cristiana, ¿no? Y que por supuesto eh, hemos de ser fraternos con todos, ¿no? Con todos. Y creo que eh, tenemos que justamente abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente para mostrar la fraternidad y acompañar, ¿no? Como Jesús hizo con los discípulos de Maús o como hizo con la samaritana. No empezó diciéndole tenés 7 maridos, ¿no? Se hizo necesitado. Tengo sed, dame de beber. Y en ese camino, bueno, uno va haciendo un discernimiento, ¿no? Va haciendo justamente un conocimiento. Y bueno, hay que dejarse guiar por el espíritu y discernir, ¿no? Yo no diría en principio ni sí ni no, sino a lo que nos llama justamente el Papa Francisco, ¿no? Acompañar y discernir. No, eh, no podemos así en bloque sí o no, ¿no? Sino acompañar y discernir. ¿M? Y ver, por supuesto, bueno, como laica, como laico, como sacerdote, como consagrada, consagrado, tendré que nutrirme para el discernimiento, para crecer en el conocimiento profundo, eh, y desde ahí, bueno, obrar según lo que discierno, ¿no? Lo que voy acompañando. Yo me acuerdo, por ejemplo, un día en el servicio sacerdotal de urgencia, una noche llamaron y bueno, cuando llegué, acompañado por el laico, fue de los primeros enfermos que vi eh, de SIDA y estaba con el sarcoma de Kaposi, ¿no? Estaba todo con erupciones. Bueno, al lado estaba su pareja, ¿no? Eh, y bueno, rezábamos y bueno, le di los sacramentos y esa persona recibió los sacramentos con profunda devoción, con profunda fe, ¿no? Entonces me parece que hay que conocer de cerca, ¿no? Como dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, ¿no? Cuando va con los discípulos, ¿de qué hablaba en el camino? Se pone a tiro y les pregunta, ¿de qué hablaban? Y ellos le empiezan a contar, ¿no? Y ese me parece que es el camino que hay que hacer, ¿no? El camino que hay que transitar. Muchas gracias. Yo me acuerdo de una transgresión, ¿se acuerdan la película Mientras estés conmigo con Susan Sarandon de hace muchos años? Bueno, tremenda transgresión, la de ella acompañar a un hombre que había violado y matado, ¿no?
y bueno, lo que lleva a su acompañamiento, a dónde lo lleva él, ¿no? Yo creo que eso nosotros hemos de, justamente Francisco nos habla de una iglesia en salida, no de una iglesia parapetada en sus murallas y defendiendo, sino en una iglesia en salida, ¿no? Cristianos en salida. Que es un desafío, también para mí. No. Eh, José Amadeo tiene una pregunta. Hola, Padre Gustavo, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Y mi pregunta era justo en base a lo último que decís, ¿no? Este tema que el Papa Francisco nos llama a ser iglesia en salida, lo relaciono con el tema de la transgresión, que muy bien lo presentaste. Y te quería preguntar, a los que somos comunidad UCA, ¿cómo ves, digamos, qué desafíos tenemos más allá del contexto de la pandemia? El hecho de justamente vivir esta experiencia de Dios, de esta transgresión, de esta iglesia en salida, en un contexto donde también vemos que socialmente hay reacciones en la sociedad civil contra lo religioso, contra lo sagrado, si bien en todos los países no pasa de la misma manera, pero según tu experiencia pastoral, ¿cómo podríamos encarar, digamos, este tema de ser iglesia en salida a partir de justamente este tema de el amor de Dios que está en nosotros y que lo queremos comunicar a los demás? Muchas gracias. Muchas gracias, José. Yo creo que la vida espiritual, la vida de la gracia, la vida de Dios, se refleja en una vida plenamente humana, ¿no? Entonces, ¿cómo me acerco al otro, a la otra persona? ¿Cómo me intereso por su vida? ¿Cómo la amo? ¿No? Y cómo la conozco en el amor. Y no empiezo dándole recetas, ¿no? Quizás a veces cierta defensa contra lo sagrado, Dios, la iglesia, es porque justamente se siente, me parece, se vive como un Dios que me cercena la libertad, un Dios que me baja línea, un Dios que me achica la vida, cuando la experiencia que uno tiene es totalmente otra. Pero claro, eso cómo lo puedo compartir. Y desde la fraternidad, digamos, desde el amor, ¿no? Eh, realizando la verdad en el amor. Eso me parece que es muy importante, lo que dice justamente también San Pablo, ¿no? Realizar la verdad en el amor. No dice, digan la verdad, no, la verdad en el amor. Yo no puedo decirle al otro, ustedes son psicólogos, ¿no? ¿Qué pasaría si a mí alguien me dice, qué neurótico que sos? Y empiezo a levantar una muralla, digamos, de defensa para el contraataque, digamos. Si yo soy así, vos sabés. En cambio, si el otro me acepta, me asume, tiene paciencia, me acompaña, y iré saliendo de mis extremos, ¿no? Y me iré haciendo alguien más convivible, tolerable. Entonces me parece que nosotros, como el buen samaritano, ¿no? Por algo el Papa lo ha puesto en Fratelli Tutti, ¿no? Acercándose con delicadeza, sanando las heridas, cargándolo sobre la cabalgadura. No empieza diciéndole, mirá cómo viniste a este camino, solo, te agarraron, este es un camino peligroso, te lo dije, mirá las consecuencias. ¿Va? Entonces me parece que lo sagrado viene justamente lo que también San Pablo VI decía, ¿no? Y es una aspiración, la iglesia experta en humanidad. La iglesia, digamos, por ejemplo, eh, a ver, lo que hemos pasado con el aborto, ¿no? Una vez se encontraba yo me he encontrado con adolescentes, con jóvenes, no, yo estoy a favor del aborto. Bueno, y yo, claro, tenía que hacer el ejercicio, trataba, ¿no? ¿Y por qué estás a favor del aborto, no? Y bueno, y empezaban, y bueno, y escuchar y dar argumentos, como dice también la palabra, con toda paciencia y mansedumbre, ¿no? Como el buen samaritano, no de un modo altivo, soberbio, eh, de condenación, sino en el diálogo. En el diálogo. Yo creo que desde ahí es que nosotros podemos justamente proponer
lo que para nosotros es valiosísimo, y es el camino, ¿no? La vida, pero desde la fraternidad, no desde el choque, la imposición, la denostación, ¿no? El calificativo. Yo creo que si no... Bueno, lo que hizo San Francisco de Asís cuando fue a hablarle al sultán. Algunos organizaban cruzadas y él fue a hablar. Entonces, bueno, ¿qué es lo evangélico, no? Yo creo que ese es el camino para redescubrir lo valioso de lo sagrado y decir tu vida es sagrada, ¿no? Vos sos valiosísimo, vos sos riquísimo, te quiero, ¿no? Me muestro cercano y es una gran amplitud de nuestro corazón, ¿no? Yo creo que por ahí Isaías dice, ¿no? El profeta Isaías, Dios atrae con lazos humanos, ¿no? Y es así. Dios atrae. ¿Por qué? Yo a veces cuando he ido a ver a alguna persona grande, ¿no? Que por ahí está perdida, pero la oración que le enseñó su mamá, su papá, su abuela, se la acuerda. Recupera los reflejos y reza. Hay una memoria afectiva de alguien que me amó, ¿no? Y bueno, Dios atrae con lazos humanos, ¿no? Yo creo profundamente en eso. Por algo Jesús es Dios hecho hombre. ¿Eh? San Alfonso María de Ligorio dice algo así como que para que reconociéramos el amor que nos tiene Dios, Dios eligió el camino por el cual nosotros experimentamos el amor, para que lo sintamos y por lo tanto podamos descubrir el amor que Dios nos tiene, ¿no? Se hizo hombre, lloró en la tumba de Lázaro, les dijo a los discípulos, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. No le dijo, muchachos, cumplamos este trámite. No, he deseado ardientemente comer con ustedes. Les dejo la paz. Entonces, para mí son caminos por los cuales estamos predicando, testimoniando el amor de Dios a través de ese camino. Es un tema que nos toca muy profundo, ¿no? Sí, demasiado como para poder hacer preguntas en este momento. Más que agradecerle toda esta exposición tan sentida, por otro lado, que nos hizo Gustavo, ¿no? Y con esta mirada de esperanza, porque en realidad lo que nos pasa es que es como si estuviéramos decepcionados de todo. Y él nos dice, Pache, ¿te olvidás que Jesús está con nosotros y que Dios quiso que fuéramos lo que somos? ¿No? Como el rescatar la esperanza para seguir adelante en lo que sea y como sea. Y me parece que eso nos hace mucho bien porque es como un cariño al alma. Muchas gracias. Por eso, no, es la verdad, por eso. Bueno, no sé si te parece. Bueno. Muchas gracias. Nos toca tener esperanza, ¿no? Y creo que es un tiempo riquísimo para mirarla a María ahí al pie de la cruz, cuando todos pensaban que lo peor acontecía, ella guardaba lo que había escuchado en Nazaret, por lo cual fue proclamada dichosa, porque creyó lo que le habían dicho y creyó siempre, y esperó. Y Dios preparaba la mejor buena noticia, que era la resurrección de su Hijo, fundamento de nuestra esperanza, y por lo tanto nosotros somos llamados en este mundo que muchas veces podemos tener la tentación que nos visita. El mundo se descristianiza, se seculariza, nuestra iglesia es zarandeada por afuera, por dentro. Bueno, pero seamos, y me lo digo a mí mismo, personas de fe, de esperanza y de caridad. Y creamos, ¿no? Y mantengamos esa convicción
apoyados, por supuesto, en la gracia, en el Espíritu. Solos no podemos, ¿no? Y el Señor gesta sin saber, ¿no? Sí, estaba en aquel momento el poder del Sanedrín, el poder de Poncio Pilato, el emperador. Bueno, pero Dios en ese rincón de Jerusalén gestaba algo maravilloso, ¿no? Así que, y en la historia hay que acordarse, ¿no? De momentos en los cuales se planteaba la devastación, pensemos la caída del Imperio Romano, ¿no? Y San Agustín, cuando habla justamente de la aparición de algo nuevo. Así que ojalá nosotros seamos eslabones, testigos de lo que está por empezar, ¿no? Sí, de un cristianismo que da un paso más hacia una comprensión mayor y más profunda del Evangelio. El Espíritu, dice Jesús, nos llevará a la verdad completa. Jesús es la verdad, no la conocemos del todo. Vamos caminando y el Espíritu nos guía, en medio de las incertidumbres que experimentamos. Pero Dios edifica. Dice Jesús, yo soy el Alfa y el Omega y tengo las llaves en mis manos, ¿no? Así que en el libro del Apocalipsis. Bueno, invitación a creer.